el soldado de la foto. Sí, soy yo el soldado de la foto. La primera vez que supe sobre esa foto, que en realidad es una filmación, no es una foto, es una filmación que hizo la BBC y estábamos en el piso, puestos los heridos, y veo que vienen dos personas como civiles con un anorak amarillo y uno me enfoca la cara y me filma. Nunca recordaba ese momento, pero bueno, nunca supe lo que pasó. Al año siguiente, en el año 83, yo estaba destinado en el Regimiento de Paracaidistas 14 en Córdoba y se efectúa una reunión y para pasar una película británica sobre la Guerra de Malvinas. Yo no fui porque estaba de servicio, pero bueno, van los oficiales de mi unidad y bueno, un compañero mío me cuenta sobre esa filmación que había salido yo. Hasta ese momento yo nunca la había visto, es del año 83. Y esa foto en realidad es una filmación que técnicamente lo hacen como foto. Sí, en el momento ya estaba herido y bueno, después surge como bueno, la utilización política o no sobre la filmación, diciendo que era un soldado. En realidad soy soldado, pero era oficial, era subteniente. Fui a la Guerra de Malvinas siendo subteniente en comisión. Mi promoción, que es la 113, egresó el 7 de abril, es decir, a los 5 días de haberse iniciado la recuperación de las islas, y ahí integré una compañía movilizada, la compañía C, que se formó con personal de cuadros de los institutos militares y soldados que eran clases 62 y 63 de la unidad. Algunos fueron reincorporados, una mezcla de soldados cordobeses con soldados patagónicos. Nuestra compañía cruzó Malvinas el 22 de abril del 82, 22 de abril de 1982. Establecimos posiciones en diferentes lugares. El último fue Buca House, donde tuvo lugar nuestro combate el 28 de mayo del 82. ¿Estabas en esas imágenes que se ven de la guerra, en esas rocas, metido en medio? Solos, estaban solos, o sea, el lugar más cercano, 2-3 kilómetros, otra fracción, la más cercana, estaba a 2 o 3 kilómetros. Siempre estuvimos aislados totalmente. O sea, en nuestra convivencia éramos los 37 que estábamos ahí. ¿Qué comían? Bueno, el tema logístico se complicó cuando ya salimos, nos alejamos hacia el norte. El racionamiento era una vez por día en caliente, pero había que ir a buscarlo a 3 kilómetros. Con lo cual, a medida que fue pasando el tiempo, el racionamiento cada vez fue peor. Y al último ya casi era muy escaso. ¿Por qué? Porque estábamos muy lejos, porque la logística funcionaba de acuerdo a las posibilidades que había. Recuerdo como anécdota que hacía 1 o 2 días que prácticamente veníamos sin alimentos, y la última noche mandan a decir que van a mandar un racionamiento en caliente, que era un guiso de cordero. Guiso por decir, porque era líquido. Creo que la mayoría, por lo menos a mí me pasó que hacía 2 días que no comíamos, tomé ese líquido y me produjo una descompostura terrible descompostura, que tuve así todo el combate, porque era agua con grasa de cordero. Ya era la noche anterior al combate, con lo cual ya la situación logística, el contacto con Puerto Argentino ya prácticamente estaba cortado, y encima nosotros estábamos 3 kilómetros hacia el norte. O sea, eso fue lo último que comiste. ¿Y después qué fue lo primero que comiste? Sólido no recuerdo, porque cuando estuve prisionero, que el barco inglés, la verdad que la logística era muy buena, los desayunos de ellos, que yo los veía porque estaba con suero, no podía comer. El primer intento de bocado fue en Bahía Paraíso, un pedazo de carne que no lo pude tragar porque no podía tragar. Así que supongo que el primer bocado, no lo recuerdo bien, pero bocado sólido bien, fue en Puerto Belgrano, pero no recuerdo qué era. Y luego del combate, estar herido, esa es la foto, que ya estoy yo herido en ese momento, ¿no? Antes de ser evacuado al hospital de campaña donde me operan los británicos. Esa imagen en tu cara dice mucho. La cara refleja cuál era la situación. Habíamos combatido desde las primeras luces hasta pasado el mediodía en una situación de inferioridad.
obviamente la situación logística venía ya mal, había sido herido, había perdido mucha sangre, la peor noche de mi vida había sido la noche anterior, esto es en la mañana, la noche anterior estando herido, no sabía si iba a ver el día siguiente, pensaba que no iba a ser así por la cantidad de sangre que había perdido. Estábamos separados, los que estábamos heridos nos tenían prisioneros en un lugar, en una fogata, al lado hicieron como una fogata, los que estaban ilesos estaban en otro lado, y bueno, en la situación de los que estábamos heridos, obviamente en la noche fue una noche muy dura, nevó, la primera nevada dura que cayó, pesaba 20 kilos menos, había perdido mucha sangre, y esa es la cara mía lo que refleja. Pero bueno, no es de... Es una cara física de las dolencias que tenía, pero no, el espíritu pasaba por otro lado. ¿Por dónde pasaba? No, el espíritu habíamos peleado totalmente convencidos. Con posterioridad a esa foto, soy evacuado en un helicóptero británico a Bahía Ajax, que es donde estaba el hospital de campaña británico. Y recordé que era el 29 de mayo, y lo que sentía era mucha bronca y a la vez mucha tristeza porque era el 29 de mayo, era el día del ejército. Y habíamos perdido la batalla. No la guerra, pero sí la batalla. Con lo cual lo que sentía era mucha bronca y frustración. Por eso la cara lo que refleja es algo físico, que obviamente estaba en malas condiciones, pero el espíritu pasaba por otro lado. ¿Cómo fue el momento en que te dieron? Estábamos bajo fuego en una altura que es Boca House. Una compañía británica nos estaba atacando y otra compañía británica nos venía envolviendo. La compañía B nos atacaba, o sea, estábamos enfrentando de altura a altura, y la compañía D nos envolvía por la playa. Estábamos bajo fuego de armas automáticas y también de morteros y artillería británica. La ametralladora, que era la principal arma de nuestra fracción, disparaba hacia las colinas que estaba al frente y no veía la otra fracción que venía envolviendo. Le impartía órdenes, pero estábamos distantes a 20 metros, por lo cual no escuchaban mis órdenes. Entonces salí para ir a la ametralladora para impartir la orden de fuego hacia la otra fracción que nos estaba envolviendo, y cuando salí de la posición siento algo en el cuello que me pega y caigo al piso, veo todo sangre, y bueno, ahí me arrastran hasta el puesto comando. Ese fue el momento que me hieren. ¿Qué sentiste en ese momento, además del dolor? No, conmoción física, un impacto, no hay mucho para pensar, solamente la impresión de todo lleno de sangre. Obviamente sabía que el impacto había sido en el cuello, con lo cual en una zona que ya de por sí uno se da cuenta que es complicada. No podía hablar, no podía pensar mucho, no podía resolver. Yo estaba a cargo de la sección, incluso me preguntaban órdenes, pero yo no podía hablar, pero yo me enteraba de las cosas que pasaban. Me seguían preguntando órdenes, yo no podía hablar, incluso cuando la fracción esa, la ametralladora queda fuera de combate, recibe un impacto y queda fuera de combate, heridos los servidores, uno terminó muy mal herido, el soldado Allende, gran soldado, y los otros 12 servidores, Leguía y Altenburg, también resultan heridos. Esto permite, la principal arma de la sección queda fuera de combate, el enemigo se comienza a aproximar por la playa envolviendo, y ahí lo enfrenta el tercer grupo. El jefe del tercer grupo era el cabo Rodríguez, un cabo recién egresado, cabo en comisión, el suboficial más joven que tenía en la sección. Obviamente se le habían acercado, estaban muy cerca, se estaba acabando la munición. Sale de la posición y viene el puesto comando para pedirme orden. No sabía qué es lo que pasaba en el puesto comando, porque el puesto comando ya teníamos varios heridos. Cae en la posición y cuando estaba en cuclilla recibe un impacto de un disparo en la cara y cae arriba mío, también herido. Así que esa fue la situación de los heridos. No el único, porque eran varios los heridos, ¿no? ¿Y cuándo te das cuenta que se pierde esa batalla? Obviamente que nuestra posición, nuestras órdenes era establecer una posición con vista, con frente hacia el oeste, hacia una entrada, el lago Brenton, que es una entrada del mar. Obviamente el ataque no iba a venir por ahí, por lo cual
efectúo una modificación de las órdenes que me habían impartido, me obligan a modificarlas nuevamente, pero yo lo hago parcialmente y dejo al ametralladora con capacidad de combatir para el norte, y un grupo de tiradores también, aparte del puesto comando. Cuando entramos en el combate, al principio la situación no nos habían visto, por lo cual habíamos abierto fuego sobre la fracción enemiga y la situación era favorable para nosotros, pero luego obviamente era un batallón que venía, de los cuales nos atacó más de la mitad del batallón a nosotros, una sección de tiradores nuestra, en nuestro caso era solamente una ametralladora, no teníamos FAP, que son armas de apoyo, solamente teníamos FAL, no todos tenían FAL, y un lanzacohete con 3 disparos. Obviamente cuando los ingleses, después de retirar sus heridos y analizar la situación, comienzan a mover sus tropas, comienzan a mover la artillería, a centrarnos, y en un momento la situación se hace muy complicada e imposible de sostener. ¿Creíste en algún momento que te ibas a morir? Sí. Durante el combate, en un momento determinado, Marini, que recibe tres disparos, recibe 3 disparos, lo voy a rescatar y él estaba obviamente en shock. Y bueno, estaba en shock y lo escuchaba, el resto lo estaba viendo, y él decía que se iba a morir. Y obviamente yo lo contradecía a los gritos porque obviamente estaban escuchando y estaban viendo. Tiene una situación traumática, la cual puede ser negativa. Y yo le gritaba no, que íbamos a salir, nos íbamos a morir, íbamos a volver todos a Córdoba. Pero en el fondo eso me hizo pensar y reaccionar, y yo pensaba dentro mío que no íbamos a salir vivos de ahí. Y el otro momento que pensé que iba a morir era cuando estaba herido, esa noche herido, sangrando, sabiendo que estaba herido, que había perdido mucha noche, y yo creí, el soldado que estaba al lado mío murió esa noche, y yo pensé que no iba a ver el otro día, y pensé que me iba a morir. Rezaba mucho, hice muchas promesas para ver el otro día, sabía que si no me atendían los médicos me iba a morir, y bueno, hice muchas promesas, algunas cumplí, otras no, rogando para seguir con vida, y bueno, por suerte y porque Dios me ayudó, seguí con vida. ¿Alguna promesa que se pueda decir? Prefiero que no. Nos toman prisioneros y las 3 fracciones son las que estamos prisioneros. Del resto no sabíamos qué pasaba, que estaba a retaguardia en el pueblo. Nuestra sección es llevada a retaguardia del ataque británico. Los heridos éramos cargados por nuestra propia gente, llegando a las proximidades del pueblo, no al pueblo, pero a 2 kilómetros que se veía el pueblo. Ahí sufrí un ataque de aviación propio y artillería propia. Bueno, ahí ya sabíamos que la batalla, obviamente. Y a nivel personal, cuando llego herido en helicóptero a Bahía Ayac, que gran parte del desembarco logístico, no de tropa, pero logístico, tenía ese lugar, era infernal la logística que tenían, y ese 29 de mayo, muy triste. Sabía que habíamos perdido la batalla, pero pensé que era muy probable que perdiéramos la guerra por la cantidad de logística ya en tierra desembarcada. ¿Y cuando a vos te hieren, alguien te atendía o nadie? No, las atenciones nuestras, a ver, nosotros no teníamos enfermero, tenemos paquete de curación individual, que es una venda nada más. Todos los vendados, los heridos nuestros fueron vendados por nosotros. Yo no recibí. Cuando ya fui herido en una situación de los ingleses, estábamos a una distancia muy corta, bajo volumen de fuego, nadie se podía mover. En el puesto comando estaba herido, aparte del jefe del tercer grupo, el soldado Marini, estaba el encargado de sección herido, con lo cual ya no recibimos atención. Sí, con los británicos, cuando nos toman prisionero, a mí me revisa un paracaidista británico, me apunta, me ve la herida, me hace una mueca, busca mi paquete de curaciones. Yo no lo tenía porque el mío habían vendado a Marini, que había recibido 3 disparos, gran soldado Marini también, y por lo cual la única atención era el paquete de curaciones del paracaidista inglés. Posteriormente
pasadas algunas horas, silla morfina de enfermero inglés, hasta la operación que en realidad fue el día siguiente. Ellos evacuaron primero los heridos de ellos, y todo el 29, todo el 28, y recién el 29 se produce la evacuación de los heridos nuestros, entre el cual voy yo. ¿Y a vos te llevan de ahí a dónde? Bahía Ajax, donde está el hospital de campaña. Ahí somos operados por los británicos. Ahí estaba el hospital de campaña que operaba ingleses y argentinos. Era un frigorífico que estaba acondicionado como hospital de campaña, en un galpón. Las mesas de operación eran una tabla de madera con sol de noche. Ahí operaban tanto argentinos como ingleses. Un hospital de campaña, algo muy rústico, digamos, con poca tecnología. Ahí se operaba, y después nos transportaron a el buque Hospital Uganda, que había sido un buque transatlántico, era para pasajeros, que había sido acondicionado por los británicos como buque hospital, y ahí somos transportados al buque. Cuando yo llegué personalmente, yo no sabía la suerte que he corrido en mi sección, tanto los heridos como los ilesos, porque fuimos separados los ilesos, los que estaban ilesos de los heridos, y los heridos cuando nos operaron no nos vimos más. Ahí había camarotes donde estaban unos argentinos. Yo estaba en una sala de terapia que estábamos mezclados con ingleses, y al lado mío había un sargento ayudante, el encargado de la compañía del 12, con un disparo en el estómago, Coelho, y al lado mío había un cabo británico, un paracaidista, herido en el mismo combate que tuvimos nosotros, y al frente de igual manera. Bueno, ahí tuvimos el mismo trato que los ingleses, salvo que entregaban paquete, una bolsa con datos y demás cosas propio de la Cruz Roja. Sabían que yo era oficial, era el único oficial en la terapia que estaba yo. El trato era igual, un poco más duro, algunas cosas no me daban porque sabía que oficial. Posteriormente ya incluso tuve relación con el cabo, intercambiamos un poco de ideas. Las enfermeras pude hablar por el sargento ayudante, que sufría mucho la herida que tenía. Y el último día salí de esa sala de terapia a un camarote, ya con argentinos, y luego hay un intercambio vía helitransportada con el Bahía Paraíso. Es decir, fuimos los 60, calculo, argentinos que estábamos en Uganda, somos conducidos al Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso también tenía quirófano. En lo personal yo tenía una infección, en parte de la herida tenía una infección. Me preguntan si me quieren operar ahí, aunque es muy riesgoso, o espero. Dije que esperaba, y navegamos buscando heridos en otras partes de las islas, Howard por ejemplo, y después el barco va a Punta Quilla. Somos transportados a un aeropuerto, y en mi caso personal soy evacuado en un avión de la Fuerza Aérea a Comandante Espora, a la base de Comandante Espora en Bahía Blanca, y luego al Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde soy operado nuevamente. En Puerto Belgrano estaba en una habitación solo, y en esa habitación me vienen a visitar oficiales de la Armada, Guardia Marinas. ¿El Guardia Marina era? Igual, el mismo grado que yo, pero del ejército, pero de la Marina, el primer grado. No habían estado en Malvinas esos, y bueno, me venían a visitar para charlar sobre la guerra, me preguntaban, tenían interés en conocer, obviamente, eran oficiales jóvenes, y bueno, hicimos una relación, una amistad, y venían todos los días, y un día me dicen, ¿vos querés salir? Y yo les digo, no puedo salir porque estaba vendado, tenía suero puesto, todavía tenía, y aparte no creo que me dejen salir, ¿cómo voy a salir? No, quédate tranquilo. A las 7, 8 de la noche un día vienen, entra uno, traba la puerta, y veo, no, te vamos a sacar. ¿Pero cómo vas a sacar? Pues no podía. Ponen un vehículo por la ventana, eran tres o cuatro, me sacan por la ventana, ponen una silla de ruedas que no sé dónde la habían sacado, me suben a la silla de ruedas, hacen un trayecto, y estaban en el auto, me acuerdo que era una Coupé Taunus. Me suben a la Coupé Taunus, guardan la silla de ruedas en el baúl, y me llevan a recorrer Puerto Belgrano. Me llevan a una corbeta, creo que era la Drummond o la Granville, silla de ruedas, me llevan a la cámara de oficiales, y me llevan a ver una película, a charlar y a tomar whisky. Me llevaron a conocer el portaaviones,
Y eso lo hicimos 2 o 3 días, 2 o 3 noches, hicimos lo mismo escapándonos. Con el peligro de que, bueno, tomaran alguna medida, pero bueno, fue el riesgo de ellos. Convengamos que eran chicos, de que eran jóvenes. ¿De qué Sí, edad? un poquito más grande que yo tenía 20, tenían 23, 24 años, más o menos por ahí. Es una travesura. Sí, no, lo tomaron, la verdad que después lo aprecié mucho porque un acto de camaradería importante, ¿no? Y al mismo tiempo se sentían con ganas de haber estado, porque todos te expresaban lo mismo. Qué suerte que tuviste vos, que pudiste estar, nosotros querríamos haber estado, y vos tuviste suerte, nosotros no. Y al mismo tiempo de hacer un camarada más. Así que bueno, fue una anécdota linda, simpática. O sea, estabas herido, con suero, sin comer, y te decían que te habías tenido suerte. Sí. Porque yo creo que todo militar quiere tener esa oportunidad. Estuve varios días y luego pasé al hospital militar de Bahía Blanca. ¿Dónde te enteraste que había llegado el 14 de junio? El 14 de junio estaba en el hospital de Bahía Blanca, no me acuerdo si el de Bahía Blanca o el de Puerto Belgrano, no me acuerdo cuál de los dos estaba. ¿Qué sensación ese día? No sorpresa porque sabía que a pesar del esfuerzo no hace falta mucho para saber que en una isla sin superioridad aérea aislado, tarde o temprano el desenlace iba a ser ese. Tampoco tenía muchas noticias sobre el desarrollo de la batalla, no tenía muchas noticias, la misma noticia que tenía cualquiera por la televisión o por lo que salía, con lo cual no me extrañó. Por supuesto, tristeza, frustración, pero no sorpresa en ese caso. Yo sabía la superioridad que tenían, contaba con el esfuerzo, el mismo esfuerzo que hicimos nosotros lo iban a hacer las otras fracciones, pero estratégicamente no hacía falta saber mucho para saber que era muy difícil revertir la batalla. ¿Cómo fue el posguerra? Bueno, la posguerra tuvo etapas. Fue una situación complicada porque veníamos de perder una guerra. No era fácil, los jefes nuevos no habían estado en la guerra, con lo cual la óptica era diferente. Pero los que éramos compañeros teníamos la esperanza de volver al colegio, a hacer un egreso normal y ver cómo sigue nuestra vida militar, porque hasta ahora nuestra vida militar había sido ir a la guerra. Si bien nuestro desarrollo como profesional fue muy rápido, porque hicimos lo que muchos militares tardan toda su vida o nunca hacen, que es ir a una guerra, con lo cual eso es muy importante. Pero también nos faltaba eso normal, a ver, el egreso normal, cuál va a ser el destino, la vida militar en época de paz, con lo cual nosotros tuvimos ese margen para conocer algo nuevo. Pero mucho no se hablaba de la guerra, nosotros lo charlábamos muy poco, no lo comentábamos. No sé si era bueno, era malo, era así. Y a nivel espiritual, yo creo que el tiempo ha decantado cosas, se ve de otra forma la guerra, se separa lo político de lo que fue la guerra, la vivencia de los soldados, de los veteranos. Hoy creo que está mucho más reconocido por las fuerzas y por supuesto que por la gente también. Hay otra óptica, la distancia hace que maduren muchas cosas y se vea de otra forma. Fue uno de los pocos momentos que el país estuvo unido, más allá de las diferencias naturales que hay, y más allá que hayamos perdido la batalla, supongo, porque la guerra continuó por otros carriles. En ese aspecto creo que fue positivo. También creo, como aspecto positivo de la guerra, si bien todos conocíamos el tema Malvinas, yo estoy convencido que no estaba tan presente en los argentinos. Hoy está mucho más presente. Está en la Constitución, con lo cual tiene una trascendencia para el futuro, y hoy la mayoría de los argentinos por lo menos conoce lo que es Malvinas, lo que sucedió y algo de su historia. Y antes de la guerra no estoy convencido, es más, estoy seguro que no era tan así. Si se llega a la guerra, la definición es el último ratio, ¿no? de lo político. Si se llega a situación, es así. La guerra se puede ver de distintas ópticas. La guerra desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los soldados. Si se llega a una guerra, obviamente porque fracasaron un montón de etapas previas. Para el soldado es una situación única,
traumática, que cada uno la vive de acuerdo a su capacidad espiritual, a su educación, su cultura. La mayoría creo que se sienten orgullosos hoy, la mayoría. No todos tienen la misma capacidad de absorber las situaciones extremas que se viven en la guerra. La guerra yo creo que es la situación más importante desde el punto de vista para el ser humano, del cual se ven los extremos. La mayor de las virtudes y las peores de las miserias. Hay virtudes y miserias, y posterior a eso la gente lo absorbe de diferente forma. Yo creo que hay gente que lo vivió muy mal y lo absorbió, otros no lo vieron tan mal y lo absorbieron mal. Hay de todo, y en eso depende de la formación de cada ser humano. Mi mayor trabajo previo a la guerra, fuera de tratar que las armas funcionen, que era lo que había, era tratar de que ese grupo, que era muy heterogéneo, soldados nuevos con soldados viejos, la mayoría éramos muy jóvenes, no nos conocíamos, no era una fracción que había sido instruida en conjunto, éramos los cuadros muy jóvenes, los soldados la mayoría eran de distintos lugares, heterogéneos, muchos que habían hecho servicio militar en aspectos logísticos, como sastres, cocineros. Ese era un grupo súper heterogéneo que tuvimos solos, aislados, y mi mayor preocupación es lograr la cohesión necesaria y el espíritu para, llegado el momento de combate, en el cual en determinados momentos sabía que iba a suceder, combatieran, que no es fácil. Y debo decir que lo hicieron. No era fácil porque la verdad que estuvimos muy aislados, estábamos pocos informados, éramos nosotros, estábamos solos, y la verdad que estoy muy orgulloso que ellos, con todas las deficiencias que teníamos, porque eran muchísimas, hayan hecho lo que hicieron. Fundamentalmente que a pesar de todas las carencias que tuvimos, sobre todo cumplieron la misión, porque la misión militar fue cumplida. Desde el punto de vista humano, hoy con muchos nos vemos, creamos una amistad. En ese momento yo era el jefe, ellos eran mis subalternos, pero hoy somos amigos, y a pesar de todas las diferencias tenemos algo que nos une, que es vivimos Malvinas y fuimos una familia. Hoy lo veo con mucho orgullo, con satisfacción, porque hicimos lo que pudimos, cumplimos con lo que teníamos que cumplir, con lo que podíamos, esperanzado porque en una situación que nuestro país no tiene muchos ejemplos, y yo creo que Malvinas en algún aspecto es un ejemplo, porque la gente fue, algunos cumpliendo una ley y otros porque éramos profesionales pero fuimos voluntarios, cumplimos una misión, dimos muestra de que se puede hacer algo más que el interés propio, sino el interés general. Volví a Malvinas hace 2 años con un grupo de compañeros, y fue emocionante ver que en un momento muy lejano y al mismo tiempo muy cercano, siendo muy jóvenes, hicimos algo que yo creo que para nuestro país iba a tener importancia, y en ese momento no lo conocíamos. Así que lo vivo con alegría y con esperanza de que sirva para algo. Y lo haría exactamente igual. Me siento orgulloso, fue lo más importante que hice en mi vida militar y no lo cambio por nada. Seguramente iría. ¿Te consideras un héroe? No, me considero un soldado, hice lo que tenía que hacer.